Feliz inicio de semana. Traemos el resumen de la jornada dominical. Alex Cora, a pesar de lo criticable que pueda ser, ha enderezado el rumbo de los Medias Rojas de Boston, quienes sacaron la casta barriendo a sus archirrivales para demostrar que están vivos y que van a seguir dando la pelea por la clasificación en el este de la Liga Americana. Pero lo más importante son las tomas de decisiones en un equipo, donde queda demostrado que por muy alto que sea el contrato, por mayor jerarquía que tenga un jugador en el equipo, mientras esté activo y bajo contrato con la organización, sencillamente será un empleado. Ese es el mensaje que envían los Medias Rojas de Boston al clubhouse, al cambiar a Rafael Devers a los Gigantes de San Francisco, donde, desde mi humilde punto de vista, gana el equipo de Boston. Trae unos buenos prospectos, trae picheo y de paso se quita de encima el contrato y a un pelotero que tiene unas condiciones extraordinarias, pero que también tiene ínfulas de actor, porque ante cualquier situación lo primero que hacía era salir a hablar con la prensa. En otras notas, el béisbol de Grandes Ligas cada jornada deja algo nuevo, récords, anécdotas, curiosidades. Este domingo, Día del Padre, se dio un hecho poco común, y es que de las 15 series que se jugaron el fin de semana, 9 se completaron por barrida, lo que significa que el 60% de las series las ganó un mismo equipo. Los ganadores fueron Phillies de Filadelfia a Toronto, Baltimore a Angels, Atléticos a Kansas City, Boston, quien barrió a sus archirrivales Yankees de Nueva York y de paso a Rafael Devers, Houston a Minnesota, Texas a los Medias Blancas, Miami a Washington, Tampa Bay a los Mets de Nueva York, una sorpresa, y Seattle a Cleveland. Salvaron el match point San Diego, quien le ganó a Arizona el último de la serie, y Colorado, que hizo lo propio ante los Bravos de Atlanta. Otros que casi se van con las manos vacías fueron los Cardenales de San Luis, que en la serie de 4 juegos apenas ganaron 1 ante los Cerveceros de Milwaukee, y los Piratas de Pittsburgh corrieron con la misma suerte frente a los Cachorros de Chicago, 1-4. Ahora sí, lo más importante de cada encuentro dominical. Los Rojos de Cincinnati ganaron a los Tigres de Detroit 8-4. Eli de la Cruz se fue de 5-3, con 3 anotadas, 3 impulsadas y el jonrón 16 de la temporada, cuarto en días consecutivos, en la parte alta del 9º inning, para darle cifras definitivas al encuentro. Los Orioles de Baltimore ganaron a Los Ángeles Angels 11-2. Los Oropéndolas batearon 12 hits en el encuentro, donde solo el shortstop Luis Vázquez no se unió a la fiesta yéndose de 4-0 con 2 ponches. Zach Wheeler y los Phillies de Filadelfia no tuvieron piedad con los Azulejos de Toronto y los vencieron 11-4, completando la barrida. Wheeler lanzó 6 innings aceptando 4 hits, una carrera limpia con 9 abanicados, dejando su marca en 7-2 con 2.76 de efectividad. Los Rockies de Colorado apalearon a los Bravos de Atlanta 10-1. Colorado picó adelante en el tercer inning. Los Bravos empataron el juego en la baja del sexto gracias a sencillo impulsor de Marcell Ozuna. Eso enfureció a los Rockies, que fabricaron 6 carreras una entrada más tarde para ponerse 7-1, y en el octavo la estocada final con triple barrebase de Braston Fulghor para cerrar el partido. Los Miami Marlins derrotaron a los Nacionales de Washington 3-1, donde nuevamente el pitcher Mackenzie Gore no cuenta con el apoyo ofensivo y se lleva la derrota a pesar de una buena labor en el montículo. Gore aceptó 2 carreras en los 2 primeros innings, una de ellas jonrón, aunque le dieron 8 hits, casi normal, y 2 carreras limpias con boleto y 5 ponches. Ahora su récord es de 3-6 con 2.89 de efectividad. Los Yankees de Nueva York sucumbieron por 5ª ocasión consecutiva ante los Medias Rojas de Boston y perdieron el juego y la serie por barrida en Fenway Park, con marcador de 2-0. Brayan Bello, 3-1 y 3.49 de efectividad, le ganó la partida a Max Fried al lanzar 7 innings en blanco con 3 hits, 3 boletos y 8 ponches. Por su parte, Matt Fried
9-2 con 1.89 de efectividad, sigue como candidato al Cy Young a pesar de la derrota. Boston celebró el Día del Padre cambiando al niño malcriado Rafael Devers a los Gigantes de San Francisco. ¿Será que los frailes cambiarán el espíritu de Caritas? Tampa Bay Rays barrió con blanqueada a los Mets de Nueva York 9-0. Shane Baz lanzó 6.2 innings con 3 hits sin carrera, 4 bases por bolas y 6 ponches. Junior Caminero batió de 3-1 con 3 impulsadas, 3 anotadas y 2 bases por bolas. El mexicano Jonathan Aranda se fue de 4-2 con anotada y 2 impulsadas, boleto y ponche. Los Atléticos hundieron más a los Reales de Kansas City al ganarles 3-2 y completar la barrida. Los Reales quedan a 11 juegos y medio de los Tigres de Detroit y parece que ya pueden ir pensando en la temporada siguiente. Los Mellizos de Minnesota siguen en picada y cayeron esta vez 2-1 ante los Astros de Houston. Los Twins llevan 4 derrotas consecutivas y no dan señales de cambiar la situación. Los Cardenales de San Luis se llevaron otra derrota de Milwaukee, esta vez 3-2. En la serie de 4 juegos apenas ganaron 1 el sábado. Ahora San Luis ve comprometida su temporada, ya que los Cachorros siguen firmes y los Cerveceros ocupan el segundo lugar después de un comienzo tan valiente. Los Cachorros de Chicago cerraron este domingo la serie de 4 juegos ante los Piratas de Pittsburgh. Chicago ganó 3-2 para llevarse la serie. Lo más destacado fue el picheo colectivo, donde apenas se hicieron entre ambos equipos 16 carreras en 38 innings de labor. Los Vigilantes de Texas se impusieron a los Medias Blancas de Chicago 2-1 en un juego donde mandó el picheo o la falta de bateo. Los Padres de San Diego salvaron el último de la serie ante los D-backs de Arizona al ganarles 8-2. Nick Pivetta lanzó 7 innings con 2 hits, 2 carreras limpias, boleto y 9 ponches. Fernando Tatís comandó la ofensiva de los Padres al disparar 4 hits en 5 turnos con 3 anotadas e impulsadas. Los Marineros de Seattle barrieron a los Guardianes de Cleveland al ganar el último de la serie 6-0. El pitcher Emerson Hancock lanzó por espacio de 7 entradas, permitiendo 2 hits con base por bola y 4 ponches. Los Marineros siguen a 4 juegos y medio de los Astros de Houston. En emocionante juego entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles, que cerró la jornada dominical, los de casa madrugaron al picheo de los Giants para ponerse en ventaja 2-0 en la parte baja de la segunda entrada. Tommy Edman disparó el jonrón 10 en el segundo inning y todo parecía tranquilo para los Dodgers. San Francisco tenía otros planes y en la alta del cuarto inning hizo un rally de 3 carreras para irse al frente. Andy Pajés borró la sonrisa a los religiosos con jonrón de 3 carreras para darle ventaja definitiva a su equipo, que terminó imponiéndose 5-4 y llevándose la serie para sacar 2 juegos de ventaja en la peleada División Oeste de la Liga Nacional. Shohei Ohtani batió de 3-3 con 2 anotadas y base por bola. Te invitamos a que veas el programa Pronóstico para el Fantasy todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las grandes ligas.